El presidente Hinckley me llamó a mí un poco antes de la conferencia de octubre del 2007 y después me dijo, aceptaría el llamamiento de ser un miembro del quórum de los 12 apóstoles. Pero una paz vino sobre mí, porque comprendí que mi principal responsabilidad sería ser un testigo especial de Jesucristo. Y sabía claramente, yendo hasta atrás cuando tenía 15 años, y continuamente desde ese punto en adelante, he sido bendecido por el Espíritu Santo. También sabía que yo tenía algunas cuantas experiencias espirituales que podían hacerme un testigo seguro de Jesucristo. Cuando yo tenía 15 años, mi hermano ya tenía 20 años. Y en esa época en Estados Unidos había un conflicto con Corea. Y la iglesia solo podía mandar a un misionero de cada barrio al campo misional. Y los otros debían estar disponibles para ser llevados al ejército. Y hubo un joven que en enero salió a la misión. Y entonces mi hermano creyó que él no tendría la oportunidad de ir. Pero cuando su cumpleaños se acercó, el obispo y el presidente de estaca se acercaron a hablarle. Nosotros hablamos con la oficina de reclutamiento y le dijimos que hay un barrio que no ha mandado a nadie al campo misional. Y nos dijeron que podíamos enviar a uno más de esta estaca. Y le dijimos, no vamos a recomendarlo en este momento, queremos que pueda ir a hablar con su padre y con su madre. Ellos sabían que mi mamá era activa en la iglesia, pero también sabían que mi papá era menos activo. Y hablaron con mi hermano y él llegó a la casa y habló con mis padres al respecto. Mi mamá, que era activa, podían ver la emoción que ella sentía al saber que su hijo podría servir. Y mi papá no estaba contento para nada. Él realmente no quería que sirviera una misión. Él sabía que mi hermano se estaba preparando para poder ir a la escuela de medicina. Y él le dijo, no, sigue haciendo esto, vas a poder hacer mucho más siendo un doctor que sirviendo como misionero. Él se sentía muy emocional y tenía sentimientos muy fuertes al respecto. Nosotros amábamos a nuestro padre, él era un buen hombre. Esa noche mi hermano y yo discutimos la situación. Él era 5 años mayor que yo. Pero al platicar al respecto sentimos que habían 3 asuntos que podrían determinar su decisión. La primera era si Jesucristo es un ser divino y Él le ha pedido a las personas que proclamen su evangelio. Esa debe ser una evidencia muy fuerte de que debe servir una misión. La segunda era si José Smith es un profeta y él fue el profeta de la restauración del evangelio de Jesucristo. Y la tercera era si el libro de Mormón era la palabra de Dios. Entonces eso significaría que él debía querer ir a la misión. Ahora, si alguna de todas estas no fuera correcta, tal vez nuestro padre tenía razón y solo debíamos tratar de hacer bien. Para mí ese fue un evento trascendental. Yo pude aprender que todas las decisiones que yo tomaría en mi vida estarían basadas en esas 3 preguntas. Yo creía en Jesucristo con todas las fibras de mi ser. Mi mamá había inculcado ese sentimiento en mí. Yo ya había leído el libro de Mormón, pero no había orado al respecto. Esa noche, por primera vez, oré con verdadera intención para que yo pudiera saber. Y yo llegué a recibir en la manera en que he aprendido que es como el Espíritu Santo trabaja conmigo. Yo creo que mi hermano ya tenía un testimonio, pero sus oraciones le confirmaron a él que realmente debía ir a servir. En la siguiente mañana le dijo a mi padre, y fue muy bondadoso al respecto, le dijo, te amo y me encantaría seguir tu consejo, pero tengo un testimonio del Evangelio de Jesucristo y me siento con la obligación de servir una misión. No sabemos qué era lo que nuestro padre pensaba. Él empezó a decir algo y de repente se detuvo. Se le llenaron sus ojos de lágrima y no comprendemos qué es lo que esto significaba. Se levantó y se fue de la casa y se fue por bastante tiempo. Y cuando él volvió, le dijo a mi hermano, yo todavía preferiría que no fueras a una misión. Dijo, pero si vas y sirves, te apoyaré y te sostendré. Bueno, mi hermano fue a servir una misión. Después fue a la escuela de medicina. 5 años después, mi papá no se opuso a que yo fuera a servir una misión.
He sentido que al hablar con ustedes acerca del futuro apostólico que yo veo, voy a enmarcar mis comentarios en la sección 110 de la Doctrina y Convenios. Así que en el templo de Kirtland, el primer templo, la siguiente semana después de la dedicación, José y Oliver estaban adentro del templo. Más temprano en la mañana había habido una reunión sacramental y el quórum de los 12 repartieron la Santa Cena a los que estaban presentes. Y después de que todos habían partido, el profeta José y Oliver se quedaron y empezaron a orar en el templo. Y pasaron cosas maravillosas con ellos. Primeramente, el Salvador les apareció. Me encanta el hecho de que lo que primeramente hizo el Salvador fue que sus pecados les eran perdonados. El Salvador estaba tan agradecido por los sacrificios que los santos habían hecho para construir este templo. Y Él les agradeció y bendijo a aquellos que habían hecho sacrificios para construir el templo. Los santos habían dado desde su pobreza y aún así habían logrado construir el templo. Y después de eso tuvimos a 3 profetas antiguos que vinieron a visitarles. El primero fue Moisés, y entonces vino Moisés y les dio unas llaves. Y estas llaves eran para que pudieran recoger al Israel esparcido desde todas las partes de la tierra. Así que estas llaves eran para la obra misional. Y la primera área que yo quiero cubrir es el área misional. Hombres y mujeres jóvenes que se sacrificarán para poder llevar el Evangelio de Jesucristo hacia el mundo. Ahora, esto significa que debe haber sacrificios y tiene que haber compromiso, tiene que haber preparación, como se ha hablado ya. Jóvenes, ustedes deben tomar la decisión: voy a servir una misión y voy a estar preparado para hacerlo. Y para ustedes, padres, cuando se pregunten por qué es que los jóvenes deben servir misiones, y es para cumplir con la admonición del Salvador de predicar el Evangelio a todo el mundo. Yo oro para que puedan prepararse para ir a servir misiones en números más grandes. Prepararse para ir a una misión es un asunto muy serio. No es un rito de pase. Tampoco es que llegué a cierta edad y entonces debo ir a servir. Tampoco quiere decir que, bueno, podría aumentar mis habilidades y podría hablar con otras personas mejor. Eso pasará. Crecerán, se desarrollarán y llegarán a ser mejores personas en todos los aspectos de sus vidas. Pero esa no es la razón para ir a una misión. Now the second prophet that appeared was Elias. Ahora el segundo profeta que se apareció fue Elías. Y Elías trajo las llaves del convenio abrahámico. Y nosotros conocemos esto como las llaves del sacerdocio. Y felicitamos a todos estos jóvenes que se están preparando para ser avanzados en el sacerdocio. Y también felicitamos a ustedes, jovencitas, y estoy tan agradecido que el presidente Christensen se enfocó en las jóvenes. Pero al hablar con los 70 hoy, les pedimos que se enfocaran intensamente en los hombres y mujeres jóvenes, y que también hicieran que los obispos se enfocaran cuidadosamente con ellos, para que les amen en una manera muy especial, como la hermana Christensen explicó, que puedan acercarse a ellos, para que puedan ayudarles a avanzar en el sacerdocio y en las responsabilidades que vienen con él. Y el tercer visitante profético en el templo de Kirtland fue Elías el profeta. Y él restauró las llaves para la obra familiar y la obra en el templo. Y hemos estado observando de cerca qué es lo que está pasando en Centroamérica. Y es increíble cuánta historia familiar está sucediendo. Vemos el espíritu de Elías mucho en sus vidas. Así que no estamos únicamente llevando el evangelio a aquellos que están vivos en el Israel esparcido. También estamos llevando el evangelio a los muertos, a aquellos del otro lado del velo. Y cuando hacemos esto por nuestras familias somos grandemente bendecidos.
tener una recomendación de uso limitado y asistir al templo, ver que la obra se haga por nuestros propios antepasados, los jóvenes que están enviando nombres. Hay un esfuerzo increíble que se está haciendo, el aumento es realmente increíble, pero aún podemos hacer mucho más. Tenemos maravillosos misioneros que están sirviendo en todas las áreas de Centroamérica. Al yo ver hacia el futuro, y les testifico a ustedes en una manera apostólica de lo que ha de acontecer, vamos a tener más y más misioneros desde Centroamérica y de cada país de Centroamérica. Hombres y mujeres jóvenes que se sacrificarán, y es para cumplir con la admonición del Salvador de predicar el Evangelio a todo el mundo. Tengo la confianza de que lo harán mejor, pero dejo una bendición apostólica sobre ustedes, que sus testimonios crecerán, que se darán cuenta de la naturaleza esencial de llevar el Evangelio al mundo, de ser fieles, fuertes y vivir vidas justas, y que todos los jóvenes tendrán recomendaciones de uso limitados, tengan un templo cerca o no. Invoco una bendición sobre ustedes, que si ustedes hacen esto, la iglesia crecerá en Centroamérica de una forma dramática. Estos países serán bendecidos. Invoco una bendición para que los corazones de las personas que les rodean, sus vecinos, todos aquellos con los que ustedes se asocian, puedan ser ablandados, para que en una manera más abundante puedan aceptar el Evangelio.